Sean todos bienvenidos a mi lugar de salvación. Este es un lugar de amor y bendición para todas las familias que tienen hambre de un mensaje de Jesús. Y quiero invitar de manera muy especial a todos los hombres que estén aquí. El próximo fin de semana va a haber un encuentro de hombres, un campamento para hombres, un campamento para varones. ¿Cuántos varones hay aquí? Hay poquiticos. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Y cuántas mujeres? No, nos ganaron las mujeres. ¿Cuántos varones hay aquí? Bien, entonces, hombres, agéndense el próximo fin de semana para estar aquí con nosotros. Vamos a ir a una finca en Chinauta a estar 2 días recibiendo, alimentándonos, recargándonos. A veces nuestra vida espiritual está como cuando usted no carga el celular y ya llega a un punto donde el aviso de carga se pone rojo. Y entonces, si usted no lo conecta, puede apagarse. No deje que su vida espiritual se apague, por favor. Si usted siente que está en rojo, recárguese, conéctese. Y esos 2 días van a ser realmente una oportunidad para reconectarnos y para recargarnos en nuestra vida de fe. Quiero compartir una palabra en esta mañana y quiero hablar un texto que he denominado para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y quiero leer el capítulo 12 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, y quiero hoy de alguna manera pedirle que se conecte al 100% con esta palabra, y voy a abrir mi corazón. Tal vez habrá cosas que usted dirá, no sé, de pronto no estoy de acuerdo, pero déjeme llevarlo por la palabra para que usted al final pueda tomar una decisión consciente y espiritual. Y quiero hablarles acerca de este tema. Y dice el escritor de Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió el libro de los Hebreos? No me hagan entristecer. ¿Alguien sabe quién escribió el libro de los Hebreos? Pues no me voy a entristecer porque no se sabe quién escribió el libro de los Hebreos. Es autor desconocido. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos. Por la forma de la escritura se cree que fue el apóstol Pablo o el apóstol Jonás. Saluda. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y quiero leer versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? ¿Puestos los ojos en quién? ¿Puestos los ojos en quién? Voltee con alguien, ayúdeme por favor, dígale: pon tus ojos en Jesús. ¿En dónde debes poner tus ojos? Bueno, esto es muy importante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Juan,
Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, solo escúchelo por favor. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuántos? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado y que también os améis unos a otros. Hay dolores en la vida que uno siente que lo van a matar. No le hablo del dolor físico que tal vez una herida, un accidente, un golpe le puede causar. Hay un dolor más profundo que seguramente usted ha sentido cuando algo en la vida lo golpea. La pérdida de ese ser amado que te marcó y que te hizo sentir que no querías levantarte a la mañana o a las mañanas siguientes. Algunos lo llevan por años, un dolor de una traición, un dolor de la pérdida de un hogar, el dolor de la muerte de un ser querido, de un hijo que no tiene palabras para expresarlo, o simplemente ver el dolor de la barbarie y de la guerra. Si fuésemos conscientes y entendiésemos las palabras de Jesús, no tomaríamos partido frente a lo que está ocurriendo en este momento en Israel. A mí me duele y entiendo que muchos se creen súper israelitas ahorita que está la guerra, pero no entiendo, evidentemente condeno como lo debemos hacer el terrorismo de este grupo islámico extremista llamado Hamas, pero no entiendo el evangelio que predicamos cuando de alguna manera aceptamos también la barbarie que está ocurriendo en Palestina, donde cientos y miles de personas, ya millones de personas han tenido que salir desplazadas por la guerra y donde muchas inocentes, muchos niños están despidiendo a sus padres y muchos padres han visto morir a sus hijos. Cuando usted tiene un hijo es sencillamente pensar en él para entender el dolor que se siente. Y el dolor no tiene credo, el dolor no tiene raza, el dolor no tiene posición política, social o religiosa. El dolor es el dolor. Y el dolor lo siente usted que está aquí y lo siente tal vez el que no conoce de Jesús cuando de pronto sufre un accidente o una pérdida. Dicen que una pérdida, un abandono, una separación forzada, un desplazamiento, produce un dolor triste que se convierte en algo que nace en el alma y se transforma en algo físico y hace que muchas personas quieran desear la misma muerte. Conocí hace unos meses atrás a una joven quien también está haciendo un proceso político como yo y es muy jovencita, 22 años tal vez, con la promesa de su novio para casarse y en una fiesta descontrolada de música electrónica donde hay muchas drogas, este muchacho tiene una sobredosis y fallece. Un joven de 23 años, un niño empezando a vivir, pierde la vida en lo que de alguna manera consideraba su felicidad. Y ese dolor hace que muchas personas deseen la misma muerte. Pero la verdad es que no morimos. Hay que seguir trabajando a la mañana siguiente tal vez. Hay que seguir enviando a nuestros niños al jardín o a la escuela o al colegio. Hay que seguir despachando, como decimos aquí en Colombia, las mujeres a sus esposos para que vayan a trabajar. Hay que cocinar, hay que levantarse, hay que maquillarse, hay que peinarse. Hay que seguir la vida, hay que conducir hacia el trabajo o tomar el bus, tal vez sin una pizca de voluntad y sin una pizca de alegría, pero hay que seguir. Y en esos momentos donde todo parece perder sentido, el escritor de Hebreos dice este texto. Esto es un texto maravilloso, porque es un texto que nos revela cómo podemos ver a Dios. Y aquí habla acerca de la persona de otros y dice, nosotros también teniendo alrededor nuestro un gran nube de testigos. Y yo solo le explico esto para que lo entienda mejor.
El capítulo anterior, y hay que entender antes del capítulo anterior, que la Biblia en sus textos originales no fue dividida ni por capítulos ni por versículos. Eso fue en la Edad Media, donde tomaron la Biblia y la dividieron por capítulos y por versículos. Eran simplemente manuscritos que se escribían de corrido. Entonces, lo que viene Pablo, o digo Pablo porque se presume que fue el escritor de Hebreos o el escritor que haya sido, es que él viene narrando la historia de los héroes de la fe. Hebreos 11 habla de la fe y empieza definiendo la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, esa es la fe. Y luego dice en el versículo 6 que sin fe es agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que premia, que galardona a todos los que le buscan. Y luego comienza a hablar acerca de los héroes de la fe. Habla de Abel, habla de Noé, habla de Moisés, habla de Sansón, habla de muchos héroes de la fe, pero me gusta porque lo primero que él revela de esos héroes de la fe es su humanidad y no la oculta de manera descarnada, habla de la humanidad de cada uno de ellos. Es que, queridos, iglesia se constituye no por sillas ni por paredes. Iglesia se debería escribir con H de humanidad. Porque Abraham, el gran patriarca, se acostó con su criada. Porque Noé, el gran constructor del arca y salvador del mundo, terminó ebrio y borracho y haciendo cosas que tal vez se podría avergonzarse. Porque Sansón, el gran hombre libertador, terminó acostándose con cuanta prostituta se le pasaba por el frente. Porque todos los que están allí, los grandes héroes de la fe, cometieron errores. Y lo primero que yo quiero que usted comprenda hoy es que para que su ánimo no se canse hasta desmayar, necesitamos aprender a ver a Dios en la historia de otros. Es decir, cómo Dios usó gente común y corriente, cómo Dios usó un David que fue un gran rey, pero nunca Dios ocultó de David sus errores, nunca Dios ocultó de David sus mentiras, nunca Dios ocultó de David que fue autor intelectual de un homicidio, nunca Dios ocultó de David que se acostó con la vecina y que el adulterio lo llevó a ocultarlo, a matar el esposo de ella y a tener un hijo producto de su pecado. Nunca Dios ocultó de los hombres de la fe sus errores. La iglesia nace y cuando la iglesia nace, de repente, pienso yo, es mi opinión, comenzamos a desviarnos por cuidar algo mal llamado testimonio. ¿A cuántos les dijeron tiene que cuidar el testimonio? Levante la mano. ¿Solo a mí? Es que como yo fui hijo de pastor, yo tenía que cuidar el doble mi testimonio, porque aparte de ser un niño evangélico, era un niño hijo de un pastor. Entonces tenía que cuidar el doble mi testimonio. Pero lo cierto del caso es que en ese cuidar el testimonio convertimos a la iglesia, a nosotros, en personas que ocultaron sus debilidades, que ocultaron sus fracasos, que ocultaron sus errores, que no quisieron reconocer que necesitaban ayuda muchas veces. Entonces, Pablo, el escritor de Hebreos, dice: si usted quiere que su ánimo no se canse hasta desmayar, primero mire los testigos que está a su alrededor. Y un testigo es alguien que vio algo que usted no vio. O un testigo es alguien que vio algo que se necesita para resolver un misterio. Entonces, ¿cuáles son esos testigos? Los héroes de la fe. Y yo quiero que usted entienda que con sus errores y todo, Dios los usó. Que con los errores de Noé,
Dios hizo que Noé construyera un arca, que con los errores de David, Dios hizo que David fuese el rey más predominante en toda la historia de Israel, que con los errores de Abraham, Dios dijo de Abraham que sería el padre de la fe y el principal patriarca de donde saldría una gran nación. Dime un hombre en la Biblia y yo te voy a decir una humanidad de esa persona, porque todos cometieron errores. Y por eso, si usted quiere que su ánimo no se canse hasta desmayar, debe entender que estamos sujetos al error, que de alguna manera somos personas sujetas al error. Luego dice, nosotros también, tengo que verme a mí mismo, tengo que ver mi corazón. Pero luego dice, ve la persona de Dios. Yo creo que nosotros en la vida aprendimos a ver a Dios de tres maneras. Y esto viene desde nuestra crianza. La primera forma como nos enseñaron a ver a Dios es desde el punto de vista del miedo. Hoy podríamos llamarlo del terrorismo. De Jehová de los ejércitos es varón de guerra. Nunca entendí eso, pero siempre lo bailé y lo dancé en la iglesia. Y yo decía, el Dios de amor también es un Dios de guerra, y eso nos hizo tener la percepción de que como que Dios está con un fusil, esperando que alguien cometa un error para ¡pum! Dilapidarlo, dispararle, matarlo, acabarlo, fulminarlo. Qué percepción tan alejada de Dios. Ahora, ¿de dónde aprendimos esto? ¿De dónde aprendimos que la letra con sangre entra? Eso viene del siglo antepasado. Y había un cuadro en Zaragoza de España que se hizo famoso en esa época porque era un salón de clases, había un profesor en el pupitre principal o en su mesa principal y había un muchacho que le habían bajado el pantalón y con una vara lo estaban castigando y tenía las nalgas rojas. Es un cuadro que hay. Y allí viene la gran frase que fue tomada evidentemente también de la corriente religiosa de la época, donde se dijo, es que la letra con sangre entra. Y nuestros papás lo replicaron muy bien durante décadas, siglos. ¿A cuántos acá les enseñaron las tablas de multiplicar con la correa a un lado? Solo a mí. Sí, claro. 4 por 4. Y uno comenzaba a temblar. Y ahí pensaba, ¿por qué no me preguntó la del 2, que es la que me la sé? Y uno decía 4 por 4 y el papá le decía a uno, no le dije que me repitiera, le dije que me dijera cuál es la respuesta. Claro, ya cuando estaba en ese tono subido, ya uno estaba completamente en shock. Y hacía lo lógico de un niño, 44. Y entonces tomaban la correa y le decía 16 correazos para que no se le olvide. Y lo castigaban a uno de esa manera. Era doloroso, ¿sí? Era doloroso. Yo me vine a enterar como en décimo que el orden de los factores no alteraba el resultado. Es decir, si lo ponía al revés daba lo mismo. Yo nunca lo entendí. Pero la letra con sangre entra vino desde antes. Vino desde antes. ¿Cuántos escucharon la canción? Duérmete niño, duérmete ya. ¿Por qué? ¿A ustedes también les metieron el coco en la cama? Porque viene el coco y te comerá y te llevará. Y uno pensaba en el coco. O sea, hay que dormirnos porque el coco nos come. El tema es que uno creció y siguió pensando en el coco. Va a la universidad y sigue pensando en el bendito coco. Se casa y sigue pensando en el coco, porque el coco nunca se va de nuestra vida. Ahora, eso hizo que nosotros tuviésemos una imagen de Dios así. ¿Cuántos tuvieron una imagen de un Dios que si usted cometía un error lo iba a mandar para el infierno? Lo iba a fulminar.
Y qué equivocación tan grande. Muchos vinieron a la iglesia por miedo a perderse en el mundo, en el pecado. Pero lo cierto del caso es que de alguna manera uno comienza, cuando viene por el miedo, a mostrar síntomas de falta de coherencia en el hogar, síntomas de que uno no está viviendo la palabra de la manera correcta, síntomas de incoherencia porque predicábamos una cosa pero vivíamos de otra manera. El infierno no es lo que nos mueve para estar aquí. Si usted vino por huir al infierno, está equivocado. Creo que no es la motivación correcta. Yo no amo a Dios por no irme al infierno. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo tengo que amar a Dios por gratitud. Es como que tu hijo te ame para que no le pegues. Fracasaste como padre. Porque te vendiste en una manera equivocada. Entonces, la culpa, el dolor, los errores marcaron nuestra vida. Porque nos enseñaron a ver a Dios desde el punto de vista de un Dios terrorista. Y acá escribe el escritor de Hebreos que si usted no quiere que su ánimo se canse hasta desmayar, necesita poner los ojos en Jesús. Pero no en esa imagen equivocada de Jesús, sino en la imagen correcta de Jesús. Amén. Lo segundo es que nos cambian el castigo por el premio y mucha gente aprendió a ver a Dios desde el punto de vista de la manipulación. Yo puedo manipular a mi hijo con un helado. Tómate la sopa porque después de la sopa te doy helado. Los niños comienzan, este no, porque este se toma la sopa, el helado, y hasta la comida del papá termina comiéndose. Pero cuando nos cambian el castigo por el premio, pensamos entonces que Dios ya no es alguien que me quiere exterminar, sino que es el Dios Papá Noel. ¿No les digo? Ahí va a quedar mi agua. Entonces, nos llenaron de incentivos. Gracias, mi amor. Y vinieron los mensajes. Si siembra 1000, Dios te va a dar 1,000,000. Yo muchas veces fui a congresos. Ve con él, ve con mamá, ve con mamá. Sí, ve con mamá. Muchas veces fui a congresos donde escuché cosas absurdas. Perdóneme, pero era absurdo escuchar decir a la gente: va a aparecer dinero en sus cuentas por una ofrenda. Y eso dañó la fe de muchos porque la lastimó. Lastimó la fe de la gente que incauta pensaba que Dios funcionaba como un cajero automático donde tú ibas y ponías una clave, hacías unas cosas y entonces Dios estaba en la obligación de darte. O la imagen de alguien que escribe un libro o saca un programa en la televisión, las 5 maneras de ser una mujer exitosa, madre, trabajadora, empresaria y exitosa. Y usted tiene uno
y usted no alcanza, y obviamente ponen la foto de una mujer muy linda, muy arreglada, muy maquillada, muy elegante, muy bien peinada, con unos hábitos increíbles, pero cuando usted va a ver la realidad de la crianza, usted se da cuenta que al cabo del poco tiempo, usted no está tan arreglada, usted no alcanza por la mañana ni siquiera a peinarse porque toca empacar la lonchera del niño, darle el desayuno, bañarlo, cambiarlo, peinarlo, estar ahí, pero además de eso usted tiene que alistar las cosas para ir a su trabajo y estar allí, y llega a su trabajo como un león porque no alcanzó ni siquiera a peinarse, porque le tocó salir corriendo para alcanzar a dejar al niño en el jardín, donde una profesora simplemente le alcanza a decir unas breves cosas, y usted: sí señora, por favor cuídeme el niño porque si no, no voy a alcanzar a llegar a tiempo, llegar al trabajo, trabajar durante 8 horas diarias, terminar el trabajo, salir corriendo, recoger al niño, esperar a ver cómo le fue, y de repente más encima los profesores le dejaron un montón de tareas, llegar a hacer las tareas con el niño o hacerle las tareas al niño, y por la noche decir: no me parezco a la del libro, no me parezco a la del programa, y ni siquiera tengo fuerzas para levantarme porque ahora toca acostar al niño y dormirlo. Esa es la verdad. Entonces, el evangelio de la manipulación tampoco sirve, porque el evangelio de la manipulación en algún momento se va a quebrar. Jesús mismo enseñó a su gente y les dijo: ustedes me siguen a mí porque les doy pan. Ustedes me siguen a mí porque yo hago milagros, porque les multiplico la comida, los peces. Pero cuando el Señor se puso serio y de pronto les dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y venga y sígame, se quedó solo con sus 12. Porque no se trata de manipular, no se trata de vender un evangelio mágico, un evangelio de créelo que lo tendrás y ya. Un evangelio de sé positivo, sé positivo, sé positivo. ¿Qué día fui a visitar a una señora y me miró así con cara de metafísica y me dijo: tienes que verte como un edil? Y yo: sí señora, yo me veo así, como un edil, como un Edilson. No. Tienes que decir: soy edil, soy edil, soy edil, y lo vas a ganar. Y yo le creí, yo dije: sí, soy edil, soy edil, soy edil, soy edil. Y de pronto mi esposa me miró: sí, pero mi hijo, vaya y trabaje porque si no consigue votos no gana. Y me bajó de la nube en que andaba. Porque mucha gente quiere ser bendecido diciendo: soy bendecido, soy rico, soy santo, soy santo. No. O sea, eso no funciona. El positivismo en el nombre de Jesús, y usamos el nombre de Jesús para no hacer el trabajo que tenemos que hacer. Yo alcancé a escuchar gente que decía, es que él está también predicando. Yo alcancé a escuchar gente que decía: vaya al examen y dígale: Espíritu Santo, revélame. Y yo hice eso y no me reveló nada. Al rato el Espíritu Santo me habló y le dijo: ¿cómo te voy a revelar lo que no estudiaste? Cabezón, vaya y estudie. Entonces no es manipulación, no es un evangelio mágico, es entender que si no trabajo no como. Es entender que si no me esfuerzo y soy diligente, los resultados no van a ser los esperados. Es entender que si no estudias no vas a pasar el examen. Es entender que si no buscas diligentemente a Dios no vas a tener el poder de Dios que deseas en tu vida. Es entender que si no eres disciplinado, tarde o temprano vas a perder las mejores oportunidades de tu vida. Y finalmente, es entender el mensaje de Jesús. La primera forma es ver a Dios como ese Dios de miedo, de castigo, de terrorismo. La segunda forma es ver a Dios de esa manera manipuladora que nos enseñaron, del Dios que premia solamente porque sí, de que hágalo, créalo y lo obtendrá. Pero la tercera manera de ver a Dios es la correcta, y es ver a Dios, como dice Hebreos, como aquel, dice aquí,
el texto que leímos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de nosotros no se canse hasta desmayar. En otras palabras, para poderlo entender un poco mejor, el Señor Jesús no se quedó esperando que de manera automática viniera la salvación al mundo. Dice que Él, por amor a nosotros, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Es como cuando yo veo a mi hijo y me inspira, y por Él soy capaz de hacer cosas que no pensaría antes de Él que yo sería capaz de hacer. Cuando uno es padre lo comienza a descubrir. ¿Qué soy capaz de hacer por mi hijo? La Biblia dice que eso fue lo que motivó a Jesús. Verte a ti y verme a mí para decir, wow, yo voy a ir a la cruz por amor a estos, mis hijos, mis amados. Y ahí es donde viene la inspiración, aquel recurso natural de los niños, aquel recurso natural de un niño que sabe que cuando hay inspiración, que cuando te ve a ti hacer algo, él se inspira y lo hace igual. Estos días nos llamaron en el jardín de Jonás y nos preguntaron algo que me dejó pensando unos minutos y después entendí. Nos dijeron a mi esposa y a mí, la profesora, ¿ustedes regañan todo el tiempo a Jonás? Y nosotros nos miramos y dijimos, no, ni lo regañamos casi, porque Jonás es juicioso. Y entonces ella nos dijo por qué nos hacía esa pregunta. Es que Jonás llega y coge a los niños y les dice, ta, 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 ta. Y yo me quedé pensando, ¿por qué Jonás hace eso? Y entendí al rato. Le dije, amor, yo sé que te encantan los predicadores que gritan, te encantan los predicadores que hablan duro, te encanta ver a Rudy Gracia, te encanta. Yo sé que te fascina, mi amor, pero escúchalo y velos cuando no esté Jonás. Porque si no vamos a tener a un Rudicito Gracia diciéndole a todos los niños que se conviertan a Cristo. Le cambiamos eso. Además, Jonás no se asusta con el grito, le emociona el grito. ¿Le parece a la mamá? Y entonces, claro, ha cambiado porque el niño se inspira con lo que ve. El niño aprende no por lo que tú le dices, sino porque es lo que tú haces. Y esa es la manera como Jesús nos enseña. Jesús no quiere enseñarte con un mensaje, Él quiere que lo mires a Él. Él no está diciendo, hey, aprendan mi mensaje. No, dice, pongan los ojos en Jesús, mírenme a mí, porque yo sufrí una contradicción. No merecía ir a la cruz, merecía el trono, pero me despojé del trono y fui a la cruz por el gozo puesto delante de mí y lo sufrí. Es contradictorio. El Salvador del mundo se hace un hombre como usted y como yo. El que no había cometido pecado se hizo pecado. El que no merecía un castigo llevó todo el castigo. Ese es nuestro Salvador, el que nos tiene que inspirar. Y si usted no quiere que su ánimo se canse hasta desmayar, debe aprender a poner sus ojos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere que su ánimo no se canse hasta desmayar, tiene que entender que fue Jesús el que dijo estas palabras que leímos en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Solo un mandamiento nuevo les doy. No 2, no 3, no 4, no 10, solo uno: que se amen
unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Pasaron 2000 años de historia y nos aprendimos todo menos el nuevo mandamiento. El desánimo viene, pero la idea es no desmayar. El desánimo toca la puerta de nuestro corazón, pero la idea es seguir de pie. Gálatas capítulo 6 dice que nosotros a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y usted no debe desmayar. Levante su ánimo, no se desmaye, enfócate en Jesús. Cuando el escritor dice, puesto los ojos en Jesús, está hablando de una palabra griega que es aprora, que significa atención no dividida. Es decir, enfocado completamente en Jesús. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí tenemos problemas? Levante la mano. Todos. Qué bien, yo también. Pero también quiero decirte que en medio de los problemas tenemos una palabra que es la que nos sostiene. Esa palabra es la que nos sostiene, la que nos levanta. Porque cuando uno dice que no hay problemas es mentiroso. De por sí, desde que nacemos ya traemos problemas. Un día desesperado porque a veces no hemos podido dormir y no sé qué, le dije a un amigo, ya casi Jonás cumple 2 años y yo creo que ya vamos a descansar más. Y me miró y se echó a reír, porque él tiene 2 adolescentes de 13, gemelas, y me dijo, hermanito, niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes. Me desanimó, ya. Yo dije, no puede ser. Porque cuando están chiquitos, uno los controla. Cuando están limpios, bonitos, peinaditos, uno dice, ahí se parece al papá. Cuando están así sucios y tienen moquitos, y se parece a la abuela. Al abuelo. Ahora, quiero decirte esto. Apenas estamos comenzando la carrera y necesitas seguir adelante. No te desanimes. No te desanimes. Porque yo sé que es fácil decir Dios está con nosotros cuando no hay dificultades, cuando no hay problemas. Pero es difícil decir Dios está conmigo cuando todo está al revés. Pero que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Hay momentos en la vida donde yo sé que parece como que Dios no nos escucha, como que Dios se fue, como que Dios está ocupado pensando en lo que está haciendo Maduro o en la guerra entre Israel y Palestina. Pero quiero decirte que Dios sí te sigue escuchando. Y de pronto viene Él y llena nuestro corazón y el desánimo se va. Todas las mañanas tenemos que hacer esa oración: Señor, que tu misericordia se renueve y que tus fuerzas se renueven en mí, para poder seguir adelante, para poder no rendirnos, para no terminar oprimiendo el botón de pánico y diciendo me voy, diciendo no aguanto más. Necesitamos entender que nosotros dependemos exclusivamente de un Dios que no se rinde y que nunca ha perdido la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para reconocer esto, se requiere franqueza, se requiere honestidad. Pablo dijo estas palabras, Romanos 16:20, dice que el diablo está bajo nuestros pies, pero el rey David dijo esto: sepa yo cuán frágil soy. Y me gustan las palabras de David, porque
A veces nos ocupamos de conocer a todo, de tener los problemas para todo lo que está a nuestro alrededor, pero nos olvidamos de qué tan frágiles somos. Benjamin Franklin, quien fue presidente en los Estados Unidos, dijo: hay 3 cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y conocerse a sí mismo. Y para conocerse a sí mismo se requiere honestidad. Se requiere estar desnudos y aprender que desnudos podemos ser felices. Siempre queremos mostrar lo mejor de nosotros. Y es natural. No es solo un problema suyo o mío, es de todos. Mostramos la mejor cara. Nos vendemos perfectos, que tenemos la familia perfecta. Pero si alguien nos conoce nuestra realidad, si alguien conoce nuestra suciedad, si alguien conoce nuestras luchas, es Dios. Y cuando usted entiende eso, usted también entiende que su peor enemigo no es el diablo, que su peor enemigo no es Satanás, porque al final del día está bajo nuestros pies. El peor enemigo es usted mismo. El peor enemigo no es el gobierno. El peor enemigo no es ese familiar que le hace la guerra. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Pablo lo dijo así: ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? Porque en algún momento Pablo quería venderse perfecto, pero dice: pero me fue puesto en mi carne un aguijón que me abofetea y que me hace entender que yo no soy perfecto, que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, dice Pablo. Romanos capítulo 7 para los que escriben. A veces creemos que estamos tan cerca de Dios, pero en realidad estamos tan lejos. A veces nos alejamos de Dios y ya no nos quebrantamos. Antes empezaba una adoración y ya usted comenzaba a llorar. Ahora pueden ponerle el equipo de adoración más impresionante del momento, el mismo Hillsong, y usted no siente ni cosquillas. Porque perdemos de vista al Señor. Y quiero decirte que levantar una casa, un terreno, no es lo más difícil. Lo más difícil son 2 cosas: sus fundamentos. Pero cuando están los fundamentos, al final, lo más difícil se terminan convirtiendo son los detalles, las pequeñas cosas. Porque es en los detalles donde muchas veces fracasamos. Y por eso Pablo dice, o el escritor de Hebreos: quiten los pesos y los pecados. Porque los pesos son pequeñas cosas que cargamos de más, que no nos dejan correr con libertad la vida y que nos están haciendo que nosotros todos los días perdamos de vista las promesas de Dios. Levanta tu ánimo y no te desanimes. Cantares 2:15 dice: cacen las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas, cuando las viñas están en cierne, en cosecha. No te canses de buscar las zorras pequeñas. Y cuando Salomón escribe esto, lo escribe porque los viñedos eran objeto de que las zorras vinieran y se comieran su fruto. Y los cuidadores de las viñas cazaban las zorras grandes porque eran visibles.
pero dejaban vivas a las pequeñas. Y las pequeñas no alcanzaban a coger el fruto y comenzaban a morder el tallo del árbol hasta que el árbol se caía y ellas se comían el fruto. Y por eso él dice, las cosas pequeñas son las que más daño nos hacen, los pequeños detalles. Son los pequeños detalles los que no nos dejan avanzar. Y por eso debo poner mis ojos en Él. Por eso debo aprender a depender de Él. Por eso debo respirar todos los días confiando en Él. Por eso debo poner mis ojos en Jesús, que es el quien me hace permanecer de pie si no quiero que mi ánimo se canse hasta desmayar. Que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Solo mantente de pie y respirando para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Solo sigue creyendo y confiando para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Solo sigue creyendo en la palabra para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Solo sigue confiando de que Él va a venir y va a sanar tus heridas para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y si Dios usó a los héroes, dentro de los cuales hubo una mujer llamada Rahab, cuya profesión era la profesión más antigua de todos los tiempos. La voluntaria le decían, Rahab, la prostituta, y se convirtió en una heroína de la fe, y está ahí en Hebreos 11. Y si Dios la usó a ella con todo su moralidad cuestionada, con todos sus errores, con todo su pasado, pero un día dijo, yo voy a hacer algo que va a marcar la diferencia. Y escondió a unos espías y eso la llevó a traer salvación para su casa. Y más adelante terminó convirtiéndose en la esposa de un príncipe de Israel. Y más adelante terminó convirtiéndose en una antecesora y abuela de Jesús, el Salvador del mundo. Si una persona como ella clasificó para Dios, no somos nosotros los que debemos juzgar a nadie, sino simplemente debemos decir, yo también necesito del Señor para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No importa, al final, no importa. Solo debemos confiar en Dios y saber que Él es quien nos levanta todos los días. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Quiero terminar con una historia. Una historia de cómo Dios nos sigue dando oportunidades todos los días. Cómo Dios no está parcializado política ni socialmente. Y es la historia de Jonás, el gran profeta, a quien Dios un día le dio una orden que parecía absurda. Más allá de que la gente diga que Jonás no quería obedecer a Dios, era que la orden de Dios parecía no tener sentido.
predicarle a una nación enemiga del pueblo de Dios, de que Dios los iba a perdonar, de que Dios los iba a salvar. Jonás dijo: no, yo no quiero hacer eso, y huyó. Y por eso, cuando a Jesús le pidieron una señal, Él les dijo: yo no les voy a dar ninguna señal, solo la señal del profeta Jonás. Y muchos dicen que la señal del profeta Jonás fue 3 días en el vientre del pez, y tienen razón, pero va más allá de eso. La señal del profeta Jonás consistió en que un día Dios decidió perdonar a una nación que en cierto momento había sido enemiga de Israel. La señal del profeta Jonás es la señal de un amor obsesivo de Dios hacia un hombre llamado Jonás, hacia un profeta llamado Jonás, que un día decidió huir, y Dios, en lugar de levantar a otro, decidió ir tras Jonás y decir: eres tú el que yo elegí, y te amo tanto a ti que te voy a llevar como sea a que obedezcas mi palabra. La señal del profeta Jonás consiste en que un día ese hombre Jonás llegó en el vientre de un pez y fue vomitado en una playa en Nínive, donde los ninivitas, cuando se enteraron de esto, dijeron: ese hombre es un dios, porque para los ninivitas había un dios pez en ese momento. Y cuando vieron que ese hombre salió de un pez, dijeron: es un mensajero de nuestros dioses. Y la señal del profeta Jonás dice que para lo que hoy en día, escúcheme muy bien, para nuestra sociedad actual son ídolos, Dios va a levantar de esos ídolos para traer un mensaje de salvación a la gente. Y finalmente, la señal del profeta Jonás es que la gracia de Dios también puede perdonar a los que son diferentes a nosotros. Escúcheme, si usted no quiere que su ánimo se canse hasta desmayar, debe aprender a poner sus ojos en el Dios verdadero. ¿Vamos a tener problemas? Sí que los vamos a tener. ¿Vamos a tener dificultades? Sí que los vamos a tener. ¿Vamos a tener que levantarnos todos los días y esforzarnos muchísimo? Claro que sí. ¿Vas a tener que trabajar duro? Sí. ¿Vas a tener que hacer cosas? Sí. ¿Difíciles? Sí. Pero cuando usted tiene sus ojos puestos en Jesús, el que sufrió tal contradicción de pecadores, el que sufrió la cruz por amor a nosotros, su ánimo no se va a cansar y usted no va a desmayar.